Muy buenos días, amables oyentes, auditores y seguidores de Radio La Lumbrera. Y esta es una nueva semana que estamos viviendo y ya nos vamos acercando vertiginosamente al término del año. Tantas situaciones que hemos vivido, pandemias, enfermedades, influenza y cuánto bicho raro anda por el aire. Pero hay algo que nos ha sostenido a usted y a mí. Y no es otra cosa más que la palabra de Dios que nos sustenta y nos alimenta de día en día. Y por cierto, junto también con la oración, con esa oración cotidiana que hacemos por la mañana, luego después de levantarnos, antes de dirigirnos a nuestros lugares de trabajos, o también al mediodía cuando oramos por los alimentos, o cuando llegamos a casa por la tarde y cerramos la puerta de nuestra casa y le decimos: gracias, Señor, porque salí confiado en ti y me protegiste, me cuidaste, me libraste y puedo estar en casa compartiendo con los míos. Pero siempre estuvo el cuidado de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Hay un cibernauta que acaba de llegar. Bueno, le decimos también buenas tardes o buenas noches. En el momento en que usted tenga un tiempo y sobre su conciencia venga el Espíritu de Dios y le haga clic, usted también moverá su manito, entrará a nuestra página y se encontrará con la sana alegría y el compartir de Radio La Lumbrera. Un hermoso ventanal amplio, grande, que se abre desde los cerros del Gran Valparaíso, orientado, fíjese, hacia donde viene el sol, como dice la Escritura, la puerta del oriente, la puerta de la esperanza, la puerta de la fe, la puerta del amor, esa puerta que espera un día abrirse para cuando el Hijo del Hombre, como dice la Escritura, venga a buscar a los suyos, a los lavados, a los redimidos, a los salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y en este día, amable oyente, antes de continuar, queremos orar y le invitamos a usted que sea parte de nuestra oración. Y allí donde usted se encuentre, en su hogar, en el bus, en el tren, en el avión, en un barco, donde quiera que usted vaya, bueno, ore junto con nosotros y simplemente medite y conéctese con nuestra oración. Soberano Dios Padre eterno, te agradecemos a esta hora del día en que podemos interactuar con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, hermanos, hermanas, admiradores o simplemente curiosos que entran a nuestra página buscando una enseñanza, un consejo. Y Padre de los cielos, te damos gracias porque no somos nosotros, sino que es tu palabra la que llega, Señor, a cada vida, a cada corazón. Dios de los cielos, te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia, que usted nos ha sustentado hasta el día de hoy. Te damos gracias por aquellos auditores que nos siguen semana a semana, por aquellos, Señor, que esporádicamente están escuchando nuestros programas, por aquellos que se suscriben porque le parecen interesantes y de gran ayuda para sus vidas, Señor, y aún para aquel que simplemente por curiosidad ha escuchado en alguna vez. Señor, usted sea bendiciéndoles a cada uno de ellos, porque todos los que entran a nuestro sitio son el cumplimiento de su palabra. Los que, Señor, crecen, como dice tu palabra, entre piedras, los que caen junto al camino, los que caen en buena tierra, cada una de esas semillas en su momento germinará. Y mi Dios, te damos gracias porque no somos nosotros, sino que es la sabiduría de tu Espíritu Santo que toca cada vida y cada corazón. Clamamos a ti, soberano Creador, por aquellos que están enfermos, que están pasando por distintas dificultades en su vida, por aquellos que están pasando situaciones depresivas a causa de un problema, que están pasando por un tiempo de crisis, por un tiempo de duelo, por un tiempo de dolor y que necesitan, soberano Creador, la restauración tuya que viene de lo alto. Necesitan tener en sus vidas paz. Y no es la paz que nos puede dar el consejo de un médico, sino, Señor, que es esa paz que proviene de lo alto, que nos permite vivir nuestro día a día
mi Dios, confiando en que usted nos sustentará. Señor, en su soberanía, sea usted gobernando sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre las autoridades. Y Padre eterno, que tu palabra sea ampliamente difundida a todos los rincones del mundo, y en especial en aquellos lugares donde todavía no ha podido llegar, aunque hay mucha tecnología y muchos medios, pero Señor, hay muchos también impedimentos por los cuales no llega. Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestra exposición en este día. Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias damos a Dios por cada uno de nuestros seguidores y auditores que a través de nuestro WhatsApp nos comentan y nos comparten cómo les ha bendecido la temática que hemos compartido a través de nuestros distintos programas en este hermoso ciclo Hogar Cristiano. Hoy estamos compartiendo con ustedes la lección número 52 y específicamente en esta ocasión queremos entrar al tema del adulterio, regresando al nido. Agradecemos los comentarios, como decía anteriormente, porque han sido muy edificantes para nosotros y también nos anima a continuar. Así que, amables oyentes, muchas gracias a cada uno de ustedes y volvemos a reiterar nuestro contacto +569 90 54 85 44. Y por cierto, queremos estar con usted y que usted también sea nuestro fiel seguidor. Comparto un versículo de la palabra del Señor que lo encontramos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Pero quiero mencionar solamente el versículo 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pues bien, ¿por qué he querido leer este pasaje? Más bien un extracto de lo que está ahí en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Porque hoy día, amados auditores, seguidores, cibernautas, creyentes en Cristo Jesús, queremos compartir con ustedes una sección que hemos llamado Regresando al Nido. Es decir, ¿qué sucede después del adulterio? Bueno, en muchas situaciones ocurren grandes desastres y hecatombes familiares. Se terminan hogares, se destruyen familias, terminan castrados los sueños de toda una vida y los hijos terminan diseminados entre amistades y parientes a causa de una situación de adulterio que partió ¿dónde? En la mente del individuo, del hombre, de la mujer. Y por cierto, partió con el adulterio de los ojos, que bien lo compartimos en algún momento. El adulterio de la mente, lo que se maquina allí, lo que se promueve psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, deseos insatisfechos. Muchas veces decepciones personales, sexuales, que finalmente caen en lo visible, el adulterio del cuerpo. Claro, la consumación, eso es lo que ocurre. Y verdaderamente es algo que a nosotros nos tiene que preocupar. Pero de ninguna manera queremos poner ascuas o brasas en la cabeza de ninguno de nuestros oyentes, sino que de igual manera como hablamos las cosas y los problemas con franqueza y con claridad, también tenemos que decir el llamado que hay de
parte de Dios a cada hombre y a cada mujer a restablecer, a restaurar, a reponer, a volver a la vida que se tenía antes de caer en una condición pecaminosa. Ciertamente que una situación consumada de adulterio conlleva, por cierto, a ligaduras del alma. Por lo tanto, se requiere una liberación de ello, porque muchas personas terminan tan abrumados con esta situación porque este pecado los sigue acosando. Hay algunas personas que piensan, yo pensaba que los acosos ocurren solamente en el ámbito externo. No, también hay acosos que van hacia el interior de nuestro ser, hacia nuestra alma. Lo interesante es que la persona que ha caído en una situación de fornicación o de adulterio no esté cegada en su entendimiento, porque cuando la persona está nublada, ciega en su entendimiento por un espíritu de engaño y de mentira, por lo tanto nunca comprende el daño que ha ocasionado a su familia, a sus hijos y sobre todo a su comunidad, al reino de Dios. Es importante que la persona que ve allí que su vida se va fragmentando y que va perdiendo esa condición de hogar, de familia, pueda recapacitar y volver atrás. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros, tal como lo señala la Escritura, lo que hemos leído. Qué interesante, qué importante es. Hay personas que dicen, no, si tú tienes que seguir, olvídate, si esto se desarma y tú puedes reconstruir y tú tienes capacidades porque tú puedes desempeñarte, etcétera, etcétera. Y colocan un montón de argumentos humanos. Pero, ¿sabe? No hay nada más supremo, más lindo, más hermoso que reconocerse, como lo hizo este hombre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que más le cuesta a todo hombre y a toda mujer? En primer lugar, reconocerse, asumir su responsabilidad en el daño causado. Eso es lo primero. Y es el paso principal y primordial. Antes de seguir en el abismo, ponerse de pie. En el último momento. ¿Qué significa el ponerse de pie? Significa tomar fuerzas y arremeter. Como el hombre que está allí, que tiene el salvavidas a 1 metro de su mano. Y ya no tiene más fuerza, pero aunque ya está con el agua entrando por sus narices, hace el último impulso, ¡pum!, y lo toma, y se agarra, y se aferra a él, hasta que pase la tormenta, o lo lleve la ola a la orilla, o pase una embarcación por él y lo levante. El levantarse es una acción de voluntad de la persona. E iré, ¿a dónde? Al lugar donde yo estaba. Y daré la cara. Y le diré. ¿A quién? A mi padre. Le diré a mi esposo. Le diré a mi esposa. Con todo mi corazón, con todo mi ser. Pero no con un llanto mentiroso y engañoso, sino que con la más profunda sinceridad y honestidad que brota de un corazón, de un espíritu quebrantado, contrito. Cuando hay ese dolor profundo en el alma y se reconoce con hidalguía, con caballerosidad, con respeto, con espíritu de mujer que quiere volver, que quiere entrar nuevamente a ese nido, a ese hogar, ese hermoso hogar que en algún momento un poeta cristiano cantó: hogar de mi recuerdo, a ti volver,
anhelo. Tiene que haber sido un hombre que vivió una experiencia similar a la del hijo pródigo. O andaba por el mundo solitario y estando en otro país se acordó de su humilde cabaña. Eso mismo es lo que tiene que haber también en la vida, en la mente, en el pensamiento, en el corazón de todo hombre y de toda mujer que han caído en una situación así. Volver. Hablar con la verdad, hablar con honestidad, hablar con sinceridad. No esperando que las cosas se arreglen en 2 segundos, no, porque es un proceso. Se ha vivido un quiebre, se ha vivido una muerte. Y antes que esta muerte termine en podredumbre, como señala la Escritura, y el mismo Señor Jesús así lo dijo cuando llegó allí y le dijeron: maestro, hace ya 4 días y está maloliente. Y él le dijo que no era para muerte, era para vida. Eso sucede cuando tú tomas y dices: no, esto no puede terminar de esta manera. Y no importa lo que llegue por mi cara, no importa lo que me digan, no importa cómo me traten, pero yo voy a levantarme, me pongo de pie, volveré. Volveré porque quiero, porque amo mi hogar, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Volveré y les diré lo que ha sucedido. Lo hermoso es que primero hay que mirar a Dios. He pecado contra el cielo. Las personas muchas veces quieren buscar reconciliación, quieren buscar restitución, quieren buscar restauración, pero solamente están mirando a nivel horizontal. ¿Qué dirán los demás? Uy, cuando se entere mi mamá, cuando se entere mi papá. Y muchos están muy preocupados cuando se entere el pastor. Están preocupados por el puesto, por el cargo. Iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. Lo primero que tiene que hacer todo hombre y toda mujer es derramar su corazón, su espíritu, su alma delante del Dios eterno. Y luego, desde los cielos, porque tal como señala la oración del Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. No es como dice otra paráfrasis que dice: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No, la voluntad de Dios que es ejecutada en los cielos, esa misma también sea ejecutada en la tierra. Entonces, cuando se busca a Dios en primer lugar y se le reconoce y se confiesa, entonces no hay ningún sentir de orgullo, ni de vanidad, ni de preocupación. Hay que tratar las cosas con sinceridad, no con sentido político, con manicure, preocupado de la imagen personal, en vez de preocuparte de tu relación con Dios. Eso es lo primero. Tu relación con Dios, y deja que el resto Dios lo haga a su medida y en su manera. No manejes tú los designios ni la voluntad de Dios. Solo tienes que buscar de Él la misericordia y el perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así dijo este hombre. Esa es la posición que tienes que tener tú, estimado oyente, amigo, amiga, hermana, hermano en el Señor. No todo está terminado. No. Todo se termina cuando tú, en tu tosudez y en tu porfía, no quieres reconocer que has pecado. Y simplemente dice: fue un pequeño equívoco. No, no. No disminuyas las cosas ni las alteres, ponlas como Dios las tiene ordenadas y como son, porque ningún adúltero, fornicario, mentiroso, ni homicida, ni avaro entrará en el reino de los cielos. Cuando tú tienes en tu vida, en tu vivencia personal, lo que Dios advierte sobre lo malo y lo que Dios también dice que se cumplirá, las bendiciones que se cumplirán sobre lo bueno, entonces verás la misericordia de Dios.
Vuelve a Dios con un corazón humilde y Él te levantará en el tiempo oportuno, no en el tiempo tuyo. Las personas te pueden decir, mira, te vamos a dar un tiempo hasta que te levantes. Ese es el tiempo del hombre. Pero tú tienes que esperar con humildad, como lo hizo este ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Con humildad, con sencillez en el corazón. No diciendo, bueno, si esto le pasa a cualquiera. No. Esto le pasa a cualquiera cuando se desliga, cuando abandona su principio de fe, cuando descuida su relación familiar, cuando descuida su vida familiar. Ocurren estas cosas. Ahora, nosotros en nuestra manera humana siempre miramos como culpable al que ha cometido el adulterio en el cuerpo, tal como lo hemos visto en capítulos anteriores. Pero no nos olvidemos que el adulterio parte en la mente, entra por los ojos. Y no podemos decir de buenas a primera que este es el culpable, ella es la culpable, porque muchas veces las situaciones se dan combinadas. Ocurre en estos tiempos, a causa del mundo laboral, el descuido sistemático y de ambos frente a estas situaciones de la vida, porque se ven envueltos en una vorágine laboral, en medio también, por cierto, del desarrollo de la familia. Se levantan de madrugada y salen en un vehículo con los niños para el jardín y con una lista de cosas que quieren hacer durante el día. Y cuando llega la tarde llegan tan agobiados a la casa y preocupados de que la guagua en el jardín se enfermó, que no le cambiaron los pañales y que al día siguiente hay que llevarlo a una consulta médica, y sigue la vorágine, sigue. Y se olvidan, cada individuo se olvidan que son familia y que necesitan también conversar. Pero es tan grande este asedio laboral que no se dan ese tiempo. Entonces, lo que de una u otra manera revienta físicamente, visiblemente y en la práctica, también ha afectado a otro en lo psicológico, en lo emocional, en lo mental, y también ha sido responsable. Entonces, los tiempos han cambiado, evidentemente, y ahora la esposa no está en la casa, la esposa salió de casa. Y se ven estos quiebres muy frecuentemente. Por eso que es importante que todo hombre y toda mujer creyentes en Cristo Jesús sepan conducir su vida, conducir su hogar, que no solamente sea un mero eslogan en nuestra mente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. He escuchado muchas veces esas exposiciones de hombres y mujeres profesionales. Las he escuchado con mucho respeto, porque tengo que ser caballero y respetuoso. Pero la práctica de quien las ha dicho me muestra algo totalmente contrario. Fue solamente una palabra para salir del paso, pero la verdad es que sus vidas me muestra que están tan sumidos en la vorágine que lo que pretenden proyectar a través de las palabras no es verdad. Entonces, amables oyentes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando este pecado está golpeando a la puerta? Pues de ninguna manera nosotros podemos cerrar los ojos, sino que al contrario, antes que el hombre y la mujer, a causa de su lascivia y de su concupiscencia, haya perdido el temor de Dios en su conciencia, entonces son personas que vuelven a Dios. Y tenemos que cada uno de nosotros, los que estamos a su alrededor, en su entorno,
ser fieles padres, comprensivos padres, como lo fue el padre que nos muestra la parábola del hijo pródigo. Hemos hablado de las consecuencias que trae esta situación en medio de la vida familiar. Por supuesto, cuando no se repara, cuando no se detiene a tiempo, ocurren las consecuencias legales de la separación, de la familia, la pérdida del hogar y todo lo que usted pueda reconocer. Pero lo cierto, amables oyentes, que cuando hay un corazón con un poquitito de humildad, va a tener esa valentía de ponerse de pie, va a cambiar de dirección, va a cambiar de rumbo, sin importar lo que ello demande, sin importar el sacrificio que ello demande. Pero cuando brota desde lo más profundo del alma, como cuando el soldado está allí en medio del combate y aunque está muriendo, sabe que si dispara el último tiro, lo hará porque él dijo servir a la patria hasta la muerte. Pero qué hermoso es cuando un hombre y una mujer en Cristo Jesús logran ponerse de pie y hacen uso de sus últimos cartuchos que tienen, y es pedir ayuda, pedir perdón y comenzar un proceso de reencuentro, de reconciliación y de restauración. Y cuando el hombre y la mujer están resueltos y dispuestos a mirar a Dios, sin importar la cendeja ni lo que dirá el mundo, entonces va camino a una reparación. Por cierto, tiene que reconocer en primer lugar sobre su vida si la situación que está viviendo, si ese problema por el cual está pasando llegó a ser algo compulsivo, algo que controla o que domina al hombre o la mujer, que a pesar de que lo trata de vencer con la oración, con la palabra, con ayuno, pero no puede, entonces es muy importante que todo hombre y toda mujer busque liberación, y ciertamente que Dios le hará libre. ¿Pero cómo? Solo usted no puede. Tiene que buscar ayuda. Por algo la palabra del Señor nos recomienda y nos llama a cada uno de nosotros que oremos los unos por los otros. Y la oración intercesora tiene gran poder para hacer cambios en la vida de todo hombre y de toda mujer. Ahora, cuando es la situación un producto, una obra de la carne, con ayuno y con oración y viviendo en el Espíritu, usted podrá controlar aquello que le está afectando, pero debe de ir comprobando día a día si esto va cambiando o si persiste, porque entonces si insiste hay que tomar otras medidas y necesita ayuda urgente de liberación. Y eso ciertamente que ahí es donde usted tiene que acudir a esas personas que están alrededor suyo y que le pueden ayudar y que le pueden tender una mano con la sana conversación, con el sano consejo y con aquella oración que le va a llevar a sentir una libertad interior. Pero junto con esto también tiene que estar de parte del hombre y de parte de la mujer huir de este tipo de tentaciones y pecados, y huir de tal modo que produzca un proceso de liberación y de renunciar a esa iniquidad. O de otro modo,
Entonces no tiene ningún efecto que alguien converse con usted, que alguien ore por usted, que alguien le guíe, le asista, si verdaderamente va a persistir en el mal camino. Y por cierto que para ello hay muchas cosas que las personas pueden hacer. Vivimos en tiempos tecnológicos, por lo tanto, una forma de limpiar nuestro entorno, tal como lo señala la palabra de Dios, es que tenemos que aprender a botar la basura a través de la puerta del muladar, tal como lo señala allí el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 16. Nosotros en nuestra vida tenemos que usar la puerta de la basura para sacar de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestro interior, esas cosas que nos molestan y que nos perjudican. Pero tenemos que sacarlas y mandarlas lejos, tal como señala la Escritura allí al valle de Hinón, donde se quema la basura, donde es quemada por la presencia de Dios y no vuelve más a molestarnos a nuestra vida. Entonces, tenemos que hacernos de una buena escoba y de un buen paño desinfectante y limpiar nuestra vida y echar fuera toda esa basura que nos molesta y que nos atormenta y que en algún momento se puede tornar como un cilindro de gas y que luego al aplicarle calor va a explotar. Tenemos entonces nosotros que ir aplicando pasos en los cuales estamos dispuestos y estamos demostrando que queremos un cambio. Entonces, modifico mis contactos, modifico mis números telefónicos, modifico mis relaciones. Si quiero cambios, si quiero demostrar que estoy dispuesto a volver a luchar por mi esposo, por mi esposa, entonces tengo que mostrarlo en la práctica. Si es necesario cambio de trabajo, lo hago. Cambio de trabajo. Si es necesario usar otro medio de transporte, lo voy a hacer. Pero tengo que cortar ligaduras y coyundas que me atan y que me amarran. Tengo que desligarme de ello. Y tengo que entender que esta experiencia me está haciendo volver a mi familia, a mi hogar, a valorar lo que en un principio yo siempre quise y yo siempre amé. No puede ser que por una situación de esta naturaleza se destruya un hogar. Tiene que haber un volver al nido, a ese nido que tanto amamos, que tanto quisimos. Es posible que a lo mejor alguna plumita no quedó bien puesta, alguna ramita falló, o tal vez nosotros también descuidamos y entró allí alguna larvita que empezó a causar daño en nuestro nido, tal como lo señala allí el libro de Cantares, esas zorras pequeñas que empiezan allí a dañar las uvitas, las vides que están en cierne. Cuando habla de vides en cierne, se refiere a retoños nuevos que están naciendo. Y precisamente muchas veces ocurren estas cosas en medio del núcleo familiar, en medio de la vida, un hogar fluyente con hijos y que se va desarrollando y que se ve un futuro prometedor con la bendición de Dios. Y se dejan entrar esas pequeñas zorras que empiezan a hacer daño sobre nuestras vidas, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras costumbres. Pequeñas cositas que las vamos dejando y luego se tornan en un gran mal incontrolable. Entonces ahí es donde tenemos que actuar para buscar la ayuda oportuna de parte de Dios, el perdón de parte de Dios en primer lugar, como asimismo también la ayuda adecuada de algún consejero, de alguna consejera. O amables oyentes, hoy ninguno de nosotros es inocente. Podemos adquirir también en la librería cristiana un texto que nos ayude, que nos oriente, que nos permita encontrar una colaboración para
que nos ayude en el proceso de restauración. La gran pregunta que se hace todo hombre y toda mujer que quiere volver al nido, regresar al nido, volver a su familia, disfrutar de su familia, disfrutar de su esposa, de su esposo, y es una pregunta a gritos: ¿cómo salgo de este rollo? Pareciera ser que esa pregunta no tiene lugar, porque alguien podrá pararse muy bien de pie y decir: igual como entraste. Hay distintas maneras en las cuales se entra a un problema, y la solución no siempre para todos es la misma, porque va a depender de las circunstancias, del entorno, de la relación espiritual con Dios del hombre y de la mujer. Entrar a un problema puede ser muy común para todos, pero salir de él, salir dejando el pecado y volverse a Dios, cada caso es muy particular. Pero sigue resonando la pregunta: ¿cómo salgo de este rollo? Dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también la salida para que puedas soportarla. Y yo sé que esa es la pregunta que se hace una persona desesperada: ¿dónde está esa salida? Yo la necesito. La salida no es solamente una acción, sino que hay una serie de acciones, como hemos venido compartiendo a través de estos minutos que hemos estado con ustedes, que hay que tomar. Acciones que hay que tomar en lo físico, en lo material, en lo mental. Y creo que la primera acción de salida, para salir del rollo, está en un deseo verdadero de no pecar, dejar de pecar. Y si ya la persona está tan metida en esa situación, ayudarla para que salga de ello. Y hay que tener presente lo siguiente, en lo que vamos aprendiendo en la vida, que no tenemos que tener lástima por el pecado. A quien le tenemos que tener misericordia es al hombre y a la mujer arrepentido que desean retornar al nido, pero no al pecador que continúa en su pecado. Hay que mirarlo al pecado a los ojos y decirle que no lo queremos en nuestras vidas. El paso número 1, renunciar. Y de acuerdo a como nos enseña la palabra de Dios. Porque cuando el pecado toma el dominio del cuerpo, la persona se convierte en un esclavo y ya no está libre, como bien lo señala ahí Romanos capítulo 6. Tenemos que de una vez por todas entender que cuando Cristo murió en la cruz, fuimos crucificados con Él y Él venció el pecado. Entonces, toda tentación no va a ser quitada de nosotros con un consejo más, un consejo menos. Lo primordial, lo prioritario en esta pirámide de salidas para volver al nido está en la relación con Dios. De modo que tenemos que liberarnos de ello y ser verdaderamente siervos, dispuestos a que Dios nos levante. Ahora, cuando nosotros pensamos cómo salir de este rollo, también tenemos que pensar en acciones concretas que puede realizar, no solo en lo físico, lo mental y lo material, sino que en lo mental, volver a Dios, retomar ese vínculo que se ha perdido, esa relación cotidiana con Dios a través de la ayuda de su Espíritu Santo. Y en lo físico, los límites que hay que establecer con respecto a la relación
equívoca, pecaminosa que se tenía. Y por cierto, en lo material significa muchas veces tomar medidas radicales y drásticas, como cambio de entorno, cambio de lugar, lo que usted estime que sea necesario para continuar su vida en una forma tranquila y sin más tropiezos que con los que estaba viviendo antes de que ocurriera este hecho. Por eso que, amables oyentes, aquí es donde nosotros empezamos a pensar verdaderamente. Habrá que ser un psicólogo, habrá que ser un ingeniero, habrá que ser una persona muy destacada para entender que tengo una necesidad moral, ética y espiritual en la cual tengo que, solo con la ayuda de Dios y con una consejería oportuna, salir adelante. La sabiduría, amables oyentes, precisamente como señala la Escritura, no está ligada a los títulos, sino que la sabiduría que proviene del cielo, de parte del Dios eterno, está dispuesta para cada uno de nosotros, para todo aquel que le busca de mañana en oración, para todo aquel que a través de su palabra quiere recibir un consejo. Los principios básicos que nosotros encontramos en la palabra de Dios son los que nos ayudan para vencer nuestra naturaleza y, por cierto, someterla a Dios, el Creador, quien nos conoce y nos puso los límites morales y éticos y espirituales para llevar sobre esta tierra una vida plena. ¿Qué más puedo hacer para salir de este rollo? Ya lo dijimos hace unos momentos cuando leímos allí en Lucas capítulo 15 y tomamos solamente 2 versículos de esa hermosa lección de vida que nos muestra la Escritura ahí en la parábola del hijo pródigo. Lo que más se requiere es hidalguía, respeto, hombría, gentileza de mujer, de saber ponerse de pie y de mirar a la cara y con los ojos bien abiertos sin esquivar la mirada y reconocer que estamos en un camino incorrecto. Si no hay convicción de que estamos cometiendo un pecado moral y ético, y que estamos traicionando a quien prometimos amar y respetar, entonces le digo que no hay nada más que hacer. Porque si no está en primer lugar en usted hacer lo mismo que hizo este joven de la parábola del hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Si no está en usted el reconocer, no, si esto no tiene vuelta, no, si yo soy así y esto nadie me va a cambiar. No, estás muy equivocado. Entonces no quieres reparar, porque no quieres reconocer, no quieres bajar tu mirada del orgullo, de tu vanidad, de tu pedestal de supermujer, de supermacho. No quieres bajar a ese pedestal de la humildad, de la humillación espiritual. Nos señala la Escritura que los hombres antiguos, cuando querían demostrar delante de Dios que estaban arrepentidos, se vestían con sacos que les hacía que la piel se doliera, y se colocaban cenizas, porque la ceniza produce escozor. Y con eso se martirizaban, demostrando delante de Dios que estaban arrepentidos. Estimado oyente, no necesitas ponerte cloro, no necesitas ponerte ceniza, no necesitas vestirte andrajoso, ni mostrar lágrimas de cocodrilo. Reconocer. Así que lo primero
de reconocer es que decir, sí, verdaderamente estoy viviendo mal, estoy equivocado y tengo que reconocer que lo que estoy haciendo es un pecado delante de Dios, tal como lo dijo ese hombre allí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy nadie, no soy digno que me considere. Cuando en el corazón baja la humildad, baja la sencillez y baja el deseo de retornar al nido, entonces hay una predisposición. Y no importa lo que me digan por acá, lo que me digan por allá, etcétera, etcétera, no importa, porque yo quiero volver a mi casa, quiero volver a los míos, pero con humildad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mire qué interesante cuando se habla con verdad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermosura cuando tenga usted un tiempo más, después de escuchar este programa, lea el Salmo 32. Qué importante es declarar, no encubrirlo. Nosotros cuando oramos muchas veces nos enseñan a hacer oraciones con eslogan. Señor, tú conoces mi vida, mira mi vida, Señor, te pido perdón por mis actos, Señor. No, hermano, esas son oraciones con eslogan, con fraseología política, religiosa. Señor, hice esto. Le dije malas palabras a mi esposa, le dije malas palabras a mis hijos, traté mal, Señor, a mi vecino. Te ruego, Señor, que me perdones y que tu Espíritu Santo modele, Señor, y me enseñe a controlar mi lengua, mis pensamientos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la encubrí ahí colocándole, como dicen muchas veces, low perfil. No la encubrí. Dije las cosas como son, lo que pasó, lo que ocurre, por qué sucedió, a causa de qué. Confesaré mis transgresiones al Señor. Pero luego viene la satisfacción. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice que el pecado no deja consecuencias. Sí las deja. Pero hay paz en el espíritu, en el alma, porque se siente el perdón a causa de la maldad. Un paso vital en el proceso de volver al nido es el reconocer, bajarse del pedestal del orgullo, de la vanidad, de la altanería, y tomar con humildad y reconocer que es necesitado de ayuda. Y, por cierto, aceptarla. No hacer el típico pensamiento criollo, nacional, latinoamericano: hay que morir en la rueda. No, estimado hermano, hermana, estás equivocado. Eso te va a producir un dolor mucho más profundo por querer, tal como lo señala el dicho, morir en la rueda. ¿Por qué morir? Si tienes la posibilidad de vivir y seguir viviendo, si Dios te quiere dar vida y te la va a dar en abundancia. Entonces, lo mejor es reconocer y volver al nido. Lo segundo que trae precisamente, junto con el reconocimiento, el arrepentirse de las malas acciones. ¿Y qué es el arrepentirse? Sino un genuino deseo de cambiar de actitud y cambiar de rumbo de vida. Eso es cuando se está en una situación pecaminosa de adulterio, de fornicación. Eso es el arrepentirse. Tengo que cambiar de actitud y tengo también que cambiar de rumbo. Me gustaba mucho llevar este tipo de conversaciones. Tengo que sacar esas conversaciones de mi vocabulario, esas conversaciones sensualistas, esas conversaciones provocativas,
las tengo que sacar de mi vocabulario. Tengo que cambiar de rumbo. Eso significa que no tengo que seguir frecuentando a las personas con quienes estaba acostumbrado a reunirme. Tengo que cuidar mi vocabulario con mis compañeros de trabajo. Tengo que cuidar mi forma de expresarme con el resto de mi entorno. Un cambio de actitud y un cambio de rumbo. Y el cambio de rumbo significa cambiar de dirección en todas las áreas de la vida. Como por ejemplo el lenguaje. Muchas veces las personas se acostumbran a ese lenguaje de doble sentido, provocativo. Y eso evidentemente que no debe de pasar por la boca de un hombre y de una mujer cristiana con principios y valores sustentados en la palabra de Dios. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No debemos de andar con dobleces ni truanerías. Por lo tanto, ese es un cambio de actitud. La forma de tratar a las personas tiene que ser con respeto, no con provocación. Esas actitudes hay que cambiar. Y el cambiar de rumbo significa que muchas veces hasta vamos a tener que cambiar de trabajo, cambiar de casa, un cambio de actitud y de acciones, porque yo quiero volver al nido. Y lo cierto es que no podemos seguir ahí con el juego de nuestra mente, de nuestras emociones, justificando nuestras acciones. Tiene que haber un deseo genuino de querer dejar lo que estamos haciendo, de estar flirteando con alguien, tomando un cafecito con intención o teniendo relaciones con alguien que no es nuestra pareja o compañera o compañero. Tiene que haber un arrepentimiento profundo de lo que se está haciendo. Arrepentirse es la decisión de tomar una dirección diferente a la que estamos siguiendo. Hay hombres que por tratar de arreglar un poco el asunto lloran un momento tratando de convencer, pero al segundo siguiente están en lo mismo. Entonces, ahí no ha habido reconocimiento, ni tampoco ha habido arrepentimiento. Es solo un llanto superficial por si se conmueve el resto de la comunidad conmigo y me mira con descendencia y me mira a mí con misericordia. Pero lo cierto es que el hombre y la mujer es el primero que tiene que ponerse delante de Dios y es el primero que tiene que reconocer, arrepentirse. Es cierto que la palabra del Señor menciona que no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Así señala Lucas 5, versículo 32. Pero, amable oyente, tampoco tenemos que hacer esto repetitivo como una computadora y todos los días estar entonces... pero la palabra del Señor dice que no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan. Y seguimos con la misma candela. Eso no tiene ningún fruto. No hay ningún deseo, porque el orgullo sigue estando allí, alimentando solamente mi ego, pero no alimentando mi humildad. Y por cierto, lo más importante, ya hemos reconocido, es el arrepentimiento, es la confesión. Confesar la falta y pedir perdón. No es fácil, no. Como alguien diría, aquí es donde la cosa se pone muy peluda, ya que en este punto, verdaderamente, amable oyente, hay que ser maduro. Más que adulto, viejo, maduro. Dar la cara ante Dios y la familia. El punto gravitante, importante de este proceso de retorno al nido
está precisamente en la confesión y en el pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque lo que nos estaba ocurriendo, lo que nos estaba sucediendo a causa del pecado de adulterio o de fornicación, ya no es algo en oculto. Se ha dado a conocer. Lo conocen los hijos, lo conoce la familia. Por lo tanto, hay que actuar con paciencia, con humildad, y hay que pedir perdón a todos a quienes debamos de pedirle perdón. En primer lugar, sintiendo el perdón de parte de Dios. Pedir perdón a la compañera, al compañero, a los hijos que han sido salpicados, manchados con esta noticia, y a cualquiera a quien hayamos herido con nuestras acciones. No se justifique, no busque justificaciones, asuma. Eso es lo mejor. La persona que empieza a buscar justificaciones no quiere reparar el camino, solo está colocando un escudo de defensa en medio de la batalla. No es momento de poner escudo de defensa, es momento de ponerse de pie y no buscar justificaciones, ni culpar a este, ni a este otro, ni al otro, sino que en los días futuros, en medio de las conversaciones de restablecimiento de la relación, entonces se verá verdaderamente los detalles de qué fue lo que empezó a provocar esta situación. Pero lo primero es pedir perdón. Y por cierto, amables oyentes, hermanos y hermanas, esto no pasa con una conversación en la noche. Usted y su compañía necesitan mucho tiempo y esfuerzo, porque demanda un esfuerzo. El cambiar de actitud, el cambiar de rumbo para recuperar la relación del nido que se había perdido a causa de un intruso que se metió en el hogar. Y por supuesto que tiene que poner de tu parte y aguantarte que te tengan desconfianza. No esperes que con una petición de perdón y con una confesión ya todos seguimos igual. No. Esto es un proceso largo. Como bien lo señala ahí la Escritura, hay que echar la simiente de la confesión y del perdón y esperar que a su tiempo venga la lluvia temprana y la tardía para que dé el fruto de volver la confianza, la fidelidad, la lealtad. Lo que se perdió a causa de una mala actitud y de un mal rumbo tomado en la vida. Y es cierto que las cosas no se recuperan de un día para otro. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué hermoso, esto está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, y tiene mucha relación con la cita que leíamos anteriormente ahí en el libro de los Salmos. Si confesamos nuestros pecados. Y esa precisamente es la actitud que muchas veces tienen hombres y mujeres, esa arrogancia de no querer abrir su interior delante de Dios. Si confesamos, no dice confesemos nuestros pecados, dice si confesamos, es decir, depende de ti solamente para que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el primer camino, apartarse del mal, cambiar de actitud, cambiar de rumbo. Y por cierto, amables oyentes, ahora no es que
por esta situación te vas a cortar en pedazos tu cuerpo y nunca más vas a pecar. Pero definitivamente hay que hacer un análisis de tus pensamientos, de tu conducta, y eliminar esas cosas que entorpecen tu vivencia cotidiana. Tienes que analizarte personalmente, ver dónde están yendo tus hábitos, tus costumbres, qué son las cosas que te conducen al mal. En estos tiempos en que tenemos tanto sistema de comunicación, muchas veces los hombres o las mujeres dejan de cometer aquel pecado visible ante los ojos de los demás, el pecado del cuerpo, pero siguen con el adulterio de los ojos, con el adulterio de la mente, a través de la pornografía, de las redes sociales, escuchando música o leyendo publicidad promiscua. Y muchas veces les gusta entrometerse en conversaciones sensuales, de radios que se dedican a promover la promiscuidad, la falta de fidelidad. Y esos son cambios que hay que hacer. Hay que apartarse. Se tiene que apartar de todo aquello que te pueda hacer volver a entrar en los mismos problemas. Si tú no te analizas y observas en qué situaciones estabas y qué es lo que ahora tienes que sacar de ti, entonces es necesario que cambies, que te apartes del mal, que huyas de él. Y como ahora demostramos a los demás que estamos huyendo del mal, que nos estamos alejando, porque un genuino arrepentimiento produce frutos dignos. ¿Qué quiere decir esto de frutos dignos? La fe sin obra es muerta. Asimismo, decir que nos arrepentimos y que ya no hay más y que todo va a cambiar y que estamos haciendo el intento y podemos colocar muchos argumentos, pero tenemos que hacer que nuestro arrepentimiento y nuestro perdón sea creíble. Debemos demostrar pruebas de ese cambio, porque como dice la Escritura, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, es una oportunidad de mirar hacia afuera todo lo que nosotros queremos hacer. Ahora es el tiempo de que empieces a mirar lo que tú quieres hacer con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ver lo que ellos necesitan y qué es lo que les falta y dedicar tiempo de calidad. Dedicar tiempo de calidad no es sentarse 4 horas a ver una película en Netflix. Ese es tiempo mal perdido. Tiempo de calidad pueden ser esos 15 minutos que yo estoy acompañando a mi esposa en la cocina. Puede ser ese tiempo en que mientras ella ve los niños, yo le digo, no te preocupes, yo voy a hacer el aseo. Puede ser ese tiempo en que vamos a comprar juntos. Puede ser ese tiempo en que hasta yendo al supermercado vamos con los niños y en el intertanto se comparte un helado, una golosina. Tiempo de calidad, no pérdida de tiempo. Es el momento en que hay que mostrar cambios y los cambios se demuestran de forma consciente. Y vas a tener que esforzarte. No te preocupes, porque ese es el amor ágape, el amor sacrificial. Porque es mejor dar que recibir y no hay nada que nos llene más de satisfacción que amar a otros. Y tal vez tenga que aprender esto también, porque a lo mejor te faltó mucho y practicarlo.
Esperamos en esta hora del día en que tú estás escuchando puedas también ser edificado a través de esta exposición. Y amable oyente, vamos a quedar hasta aquí porque nos hemos pasado bastantes minutos. Parece que nos va a venir un sobrecargo en la cuenta. Gracias a Dios, es una cuenta gratuita y el soberano creador paga todo nuestro tiempo y lo que hacemos. Lo único que deseamos es que tú seas bendecido con nuestras palabras y con lo que tomamos de la Sagrada Escritura para ayudar a conducirte mejor en la vida. Te damos gracias, Señor, a esta hora del día. Agradecemos tu misericordia y tu bondad y te rogamos, Señor, que nuestras expresiones alcancen a cada uno de nuestros auditores y seguidores y que sean grandemente bendecidos. A ti, Padre de los cielos, te damos toda honra y gloria por siempre. Amén y amén. No se olviden de nosotros, más 569 90 54 85 44. El Creador les bendiga y nos vemos, y estamos en línea con ustedes la próxima semana. Dios les bendiga.